Buen día, en este video hablaremos del tema 1.2, notación sumatoria. Los integrantes de este equipo son Osmar Josep Flores Espinosa, Óscar Abraham Almogávar Flores y su servidora Dianixel Saures Guillén del equipo número 8. Bueno, empecemos por definir o explicar qué es la sumatoria. También conocida o llamada notación sigma, es una operación matemática que se emplea para calcular la suma de muchos o infinitos sumando. La operación sumatoria se expresa con una letra griega sigma, letra mayúscula E, y se representa así, donde sumatoria de x y, donde y toma los valores de 1 hasta n. Y es el valor inicial, llamado límite inferior. N es el valor final, llamado límite superior. Pero necesariamente debe cumplirse que y debe ser menor que n. Si se requiere expresar la suma de los 5 primeros números naturales, se puede hacer de esta forma. Sumatoria de sigma, donde i vale 1, hasta n que vale 5. Y se toma la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y el resultado da como 15. Ok, yo les explicaré usos de la notación sigma. La notación sigma, a menudo también denominada notación suma, se puede emplear en muchas situaciones comunes de la vida diaria. Un ejemplo de esto puede ser cuando nosotros vamos a un supermercado, pagamos y nos dan un ticket, nosotros podemos hacer una suma en base a la notación sigma de cuánto nos salió todo eso sin necesidad de sumar uno por uno, si son muchos productos, y nos puede hacer fácil en esta situación. También se puede usar para el cálculo de la suma de depósitos y retiros para determinar el saldo actual. Muchos estudiantes universitarios necesitan la notación sigma para hacer ecuaciones. En el caso de la carrera de ingeniería química se usa en cálculo integral, cálculo vectorial y nos ayuda para resolver ecuaciones de problemas difíciles. También en el área de los programadores que usan las computadoras se usa la notación sigma, que es utilizado para software de finanzas, negocios y juegos. Y los científicos también lo utilizan en el análisis estadístico de sus experimentos. Las características o estructura de la notación sigma. En la figura que podemos apreciar es un ejemplo de una notación sumatoria o notación sigma, como se dice en la parte de los exponentes. Tal como se aprecia, la notación está compuesta de 4 elementos importantes. El primero es la función fórmula para los términos. Esta nos permitirá resolver el problema al fungir como una fórmula en donde el valor de la variable independiente, índice de la sumatoria, cambiará según lo indicado. En la parte superior de la notación nos encontramos con el índice superior. Este nos indicará cuál será el último valor de n. Y por último, nos encontramos en la parte inferior con el límite, primer valor de n. Ok, ahora explicaré cómo fue que surgió la notación sigma. La historia de la notación sigma fue cambiada por Carl Friedrich Gauss a finales del siglo XVIII. Gauss nació en 1777, y hay una película nombrada Midiendo el Mundo, que nos explica cómo fue que nació la notación sigma. En este caso, a él se le dejó la tarea de sumar los primeros 100 números, 1 más 2 más 3 consecutivamente hasta llegar al 100. Él regresó momentos después con la respuesta correcta, que era 5050. Se dio cuenta de un nuevo teorema
que sumar el primer número y el último número como 100 más 1 y luego 99 más 2, que siempre da la misma respuesta 50 veces más. Así dio surgimiento al teorema o fórmula que él aplicó, que dice que n por n más 1 entre 2 te da una notación de los primeros 100 números naturales. Fórmulas de notación sigma. En la fórmula que tenemos arriba es una expresión sumatoria donde podemos ver que x es la variable. En este caso x sería c y es la variable inicial, llamada también límite inferior. N, que está arriba de la notación, es el valor final, llamado límite superior. Pero se necesita considerar una regla para poder llevar a cabo esto, que I debe ser menor que N. Luego tenemos la de la izquierda, que es la que hizo Gauss cuando él era niño. Para hacer suma de números naturales mayores, se puede usar n que multiplica a n más 1 y a eso se divide entre 2. Ya que pues se puede usar en la vida diaria porque no tiene mucho sentido sumar números enteros uno por uno por uno. Esto llevaría mucho esfuerzo y tiempo. Luego tenemos la de abajo, que se utiliza para números que están elevados al cubo, al cuadrado. Y la fórmula es n que multiplica a n más 1. Y esto multiplicado por 2n más 1 dividido entre 6. La última fórmula que tenemos se utiliza para multiplicar i al cubo, donde n al cuadrado es igual, se multiplica a n más 1 y esto elevado al cuadrado. Sí, y el resultado que nos dé se divide entre 2. La suma de n términos a 1, a 2, a 3, así sucesivamente, se escribe como, ahí aquí tenemos un ejemplo, que es de la primera fórmula que expliqué. Las propiedades de la notación sumatoria. Nos dice aquí que cuando el límite inferior sea un entero mayor que 1, la cantidad de términos sumandos de una sumatoria se obtiene haciendo límite superior, que es n, menos límite inferior, que es a, más la unidad 1, como se representa en la imagen. También nos dice que la sumatoria de una constante K es igual al producto entre dicha constante y la cantidad de sumandos, así tal cual como se muestra en la imagen. La suma del producto de una constante por una variable X es igual a K las veces de la sumatoria de la variable. También nos dice que la sumatoria hasta n de una constante es igual a n veces la constante. Y la sumatoria de los cuadrados de los valores de una variable no es igual a la sumatoria de la variable elevado al cuadrado. A continuación explicaremos un poco de algunos problemas para ver cómo funciona la notación sigma. En este caso tenemos la suma de estos términos de n
1 hasta 3. En este caso encontramos de reemplazar las variables de n, que nos da i, perdón, de 1 hasta 3. Tenemos una fórmula al lado de la notación sigma, lo único que hacemos es reemplazar el valor de n por cada uno de los términos que nos da. En este caso los términos son de 1, que es el límite inferior, hasta 3, que es el límite superior. Simplemente reemplazamos el número en la ecuación. Como se puede observar, 2 por n, reemplazamos el primer valor que nos da 1, menos 1. En la siguiente suma, como se dice que es una sumatoria, se reemplaza 2 por n y ponemos el siguiente término que sería 2 menos 1. Y por último la sumatoria de 2 por el último valor de n que es 3 menos 1. Al efectuar estas operaciones o simplificar estas operaciones nos queda que es 1 más 3 más 5 y el resultado final llegaría a ser 9. En el caso número 2 pasa exactamente lo mismo. La sumatoria lo que nos da es una fórmula y lo que tenemos que hacer es simplificarla y de ahí sustituir. La fórmula nos dice que es i igual a 1 hasta el límite superior que es 3. La fórmula es k entre n más 1. Simplemente reemplazamos el valor de n por los valores que nos indica la notación. Y el primer caso es k entre el primer valor de n que es 1 más 1 más la sumatoria de k por el segundo valor de n que sería 2 más 1. Y por último, la sumatoria de k por el último valor de n que sería 3 más 1. Y el resultado nos quedaría que es k entre 2 más k entre 3 más k entre 4. El problema 3. Tenemos una resta de i al cuadrado, donde el límite superior es 10 y el límite inferior es 1. O sea, n vale 10 y vale 1. Tenemos que sustituir valores, pero una de las propiedades de la notación sigma es que podemos hacer dos partes. Entonces quedaría como sigma i al cuadrado menos sigma 1. Esto lleva a utilizar la fórmula de n que multiplica a n más 1 y esto multiplicado por 2n más 1 y a todo esto se divide entre 6, pero tenemos que restar a n menos a n entre 1. Entonces quedaría como 2n al cubo más n al cuadrado más n al cuadrado más n entre 6 menos n entre 1, pero podemos utilizar las propiedades de las fracciones y podemos multiplicar. Entonces podemos multiplicar 6 por n y n por 1. Y quedaría como 2n al cubo más 3n al cuadrado más n menos 6n. Esto dividido entre 6. Pero tenemos que restar n menos 6. Entonces nos quedaría 2n al cubo más 3n al cuadrado menos 5n dividido entre 6. Procedemos a sustituir para multiplicar 2 por 10, el resultado que nos dé elevado al cubo. Sumamos 3 por 10 elevado al cuadrado menos 5 por 10. A eso se divide entre 6. Entonces, al hacer toda esta operación quedaría como 2000 más 300 menos 50 entre 6. Y el resultado de esta sumatoria sigma quedaría como 375. En este apartado se dejarán unos problemarios para reforzar lo aprendido en este video.
Abajo en los comentarios nos pueden dejar la respuesta de cómo les dé los problemas. Bueno, aquí les dejo las referencias bibliográficas. Y este es el libro que agarramos base para este tema, que es de cálculo diferencial e integral, de Edwards y Penny. Se agradece por la atención prestada. Muchas gracias.